Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo capítulo, una entrevista con Eric Cabrera, y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos al elenco de una puesta en escena que sé que les va a volar la cabeza. La Pasión de Cristo por primera vez en Texcoco, Estado de México. Muchas gracias, chicos, sean bienvenidos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Yo bien. Aquí un poco ciscados todavía porque un poco apretados, dice. Apretados, bueno, También. corremos, no pasa nada. No, con el nervio total, porque imagínate la responsabilidad que acabamos de tomar. Ok. Sí, es un paquetote, o sea, ya ahorita que lo vemos, sí es o no, Sí. actores, Está complejo, pero va a salir bien. va a salir bien. Tiene Bueno, que pues salir bien. tenemos que presentarnos. Les presento a mi querido amigo Agustín de Jesús. Él está siendo el director de esta puesta en escena. Tenemos de este lado a Lisette Cira, que va a interpretar o encarnar a María Magdalena, y tenemos por acá al famosísimo Eduardo Paoli, que va a ser nada más y nada menos que Jesucristo. Pero cuéntame, Agustín, ¿cómo le surgió esta idea? ¿De dónde vino? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo estuvo este show para que llegara a Texcoco? Pues mira, vamos a empezar el chismecito caliente ahora sí. Dale. Yo era parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fénix Novohispano, y este mismo texto lo presenté, ellos tienen 30 años presentándolo, yo lo presenté con ellos 5 años. Ok. Es un texto del padre José de Jesús, que muchos ubicamos porque el padre ya anda en TikTok. Sí, ya se volvió tiktokero este padrecito que se volvió famoso por televisión Por televisión. y ya ha revolucionado pues este tema de conectividad con las nuevas generaciones. Así es. Entonces, este texto es del padre José de Jesús, tiene los derechos Francisco Hernández, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fénix Novohispano, y dije, el año pasado la diócesis me pide un monólogo sobre Fray Pedro de Gante para conmemorar la llegada de Fray Pedro de Gante a América y específicamente a Texcoco. Que estamos hablando de los 500 años De los 500 años de la evangelización. de México, en este caso. De México y de América. Okay. De América. Entonces me piden este texto para un evento que iba a ser en la Feria del Caballo. Y yo dije, claro, 500 años de evangelización. Esto implica que hace 500 años los primeros ritos religiosos, es decir, la primera Navidad, pues le correspondió a esta zona de México, en ese entonces Mesoamérica, ¿no? Tan es así que tenemos, por ejemplo, las piñatas en la Colman. Ok. ¿Sí me explico? Está como todo ese camino de la entrada de las tradiciones que ahora para nosotros son muy naturales. Así es. Entonces, el primer Vía Crucis rezado como lo hacen en la iglesia, tuvo que haber sido aquí en nuestras tierras. Y es algo en donde yo siento que le quedamos a deber a Texcoco. O sea, le quedamos a deber a la historia de Texcoco, porque Texcoco, ya lo dicen por ahí, fue la Atenas, ¿no? Ok. O sea, cuando estaban todas nuestras culturas mesoamericanas, si alguien quería instruirse, venía a Texcoco. Y ahora Texcoco, después de ser la capital también del estado, queda ahí como en la orillita, ¿no? Entonces yo dije, vamos a montar un Vía Crucis con un texto religioso, que en este caso es el del Padre José de Jesús, y por lo tanto está aceptado por la Iglesia Católica. Es decir, no estamos usando nada blasfemo y que sea para nuestro municipio. Y es así como llegué a la diócesis con el Padre Martín, el Padre Rector. La verdad es que me recibió con los brazos abiertos, me dijo, vamos a hacerlo. Y pues ahí empezó toda esta aventura de montarlo. Aunque dice el Padre que pues Dios dispone, ¿no? Él hizo las posadas en diciembre con un burro real. Okay, y lo sacó a la calle. O sea, anduvo haciendo el peregrinaje. Ajá. Con un burrito. Con un burrito. Y él me decía, y yo quiero salir de la catedral. Y llego yo así con mi texto, Padre, hagamos esto en la calle. Entonces, lanzas una idea al viento y cualquiera la agarra, ¿no? Y en este caso me tocó a mí. Pedí los derechos de este texto a Francisco Hernández y pues ya, empezó
el segundo peregrinaje, que es el mío montando esto. Ok, tenemos que resolver a lo mejor alguna duda. ¿Este texto tiene algo que ver con la película o realmente va más apegado a la tradición católica? Va muchísimo más apegado a la tradición católica. Ok, De hecho, yo considero desde mi experiencia como artista creador que es un poco didáctico, ok, ¿no? Pero me gusta que sea didáctico porque justamente ata varios cabos para la gente que no es tan apegada religiosamente, ok, ¿no? Porque es decir, nosotros vamos a hacer una fusión de un texto teatral, que es meramente teatral, con el Via Crucis meditado, que es el que hace la iglesia. claro. Entonces lo vamos a mezclar, es decir, sí vamos a tener nuestros momentos de meditación, pero a la par se va a estar viendo la representación, lo que la iglesia llamaría un Via Crucis viviente. Sí, porque de repente pues tenemos que el nombre de la Pasión de Cristo pues está muy relacionado A la película. a la famosísima película y esta película que retrató pues de una manera, considero yo, extraordinaria lo que fue este proceso de las últimas 12 horas de vida de Jesucristo o al menos de ese proceso terrenal. Sin embargo, vamos apegados un poquito más al tema bíblico, Así por es. lo que me das a entender. Pero entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿En qué momento estamos? ¿Ya tenemos montada la obra? ¿Cuándo la presentamos? Bueno, la presentamos el 29 de marzo, ¿Ok? Viernes Santo, Viernes Santo. como dicta la tradición. Porque eso no lo impuse yo. Viernes Santo, en punto de las 8:30 de la mañana, ¿Ok? Tempranito. vamos a partir de Catedral y vamos a tomar el cuadro principal de Texcoco, que es Fray Pedro de Gante hasta Rayón. Subimos una cuadra en Rayón, Avenida Juárez, de Avenida Juárez a Colón, y de Colón regresamos por Fray Pedro de Gante a la Catedral. Ahorita vamos, fíjate que muy bien, siento que hemos avanzado rápido, ¿no? Sí. Vamos en la tercera caída, todavía nos falta llegar al Monte Calvario y todo el cuadro de la crucifixión de Ok. Jesús. Y yo siento que vamos bien, actualmente se está creando una sinergia importante porque tengo que mencionarte que también gracias a este montaje pues estoy reuniendo a un elenco de artistas de la región que merecía darle peso a estos personajes, como el maestro Eduardo Paoli, como Lisette Cira, pero también como, por ejemplo, el doctor Alfredo Peñuelas, Ok. que para quien no lo ubica por nombre, es el director del Centro Regional de Cultura de Texcoco. Sí, claro, ¿No? ha impulsado bastante el tema de la cultura y el tema teatral aquí en la región. Así es, y también tengo al maestro Esteban Gil, que bueno, tiene una vida enseñando en un montón de recintos aquí en Texcoco. Y pues eso quería hacer también, darle un auge a los artistas de la región, porque esto es de Texcoco para Texcoco. O sea, no Ok. no es un Via Crucis de Amazonas Teatro ni de la diócesis. O sea, es de Texcoco para Texcoco. Incluso ahorita el municipio está enterado y está muy interesado en participar, porque también, ahí te va la otra. A las 8:30 de la mañana tenemos el Via Crucis y a las 8 de la noche tenemos la primer gran marcha del silencio. Ok. Esta marcha del silencio, El mismo día, el mismo viernes. día. Ajá. Esta marcha del silencio representa el paso de María Virgen con el cuerpo de Jesús del Monte Calvario al sepulcro. Ok. Y toda esta información, porque se va a hacer con 19 cofradías que representan las 14 estaciones de la Pasión de Cristo más los 5 misterios dolorosos, todo esto lo está recopilando la Academia de Historia Regional de Texcoco, de la cual soy miembro, y ellos están recibiendo esta información para organizar una marcha en la que pretendemos juntar al menos 1,000 personas, entre 19 cofradías que representan distintos oficios, como por ejemplo va a haber una cofradía de charros, una de abogados, una de arquitectos, la nuestra que es la de San Ginés, que es actores y artistas escénicos. Ok. Entonces, pues con esto queremos crear una tradición que se quede, que trascienda, que no necesariamente en otros años tenga que recaer en nosotros, ¿no? En nosotros como equipo, como compañía de Amazonas Teatro, sino que se quede para el municipio y que también pueda producir turismo. Y como te decía, a los 500 años de la evangelización en México que parten de Texcoco, bueno, que pues Texcoco haga un festejo en grande como lo es esta representación. Sí, que hagamos ruido en la región, que hagamos ruido en el país y principalmente pues dar a denotar ese talento texcocano que aquí, híjole, sobra y a cada rato tenemos aquí en la Adictiva Radio. Y la verdad es que agradecerte, Agustín, por esa pasión que estás logrando contagiar, no solamente a tu equipo de trabajo, que en este caso son los actores, sino a la región, ¿no? Porque ya hay mucha gente hablando del proceso. Me interesaba, ¿cómo le podemos llamar? Resolver esa duda, porque a lo mejor mucha gente piensa
que va relacionado con la película. Entonces tenemos que entender que sí, obviamente, porque está basado en la misma historia, sin embargo, pues es un poco más bíblico el asunto, pero me gustaría hablar con el protagonista de esta historia. ¿Cómo estás, amigo? Hola, bien. Muchas Muchas gracias por visitarnos. Gracias. ¿En dónde empieza la travesía de esto? ¿Cómo llega a ti el personaje? ¿En qué momento dices que sí? ¿Qué Bueno, decisiones tomas? en realidad todo fue muy rápido. Agustín y yo tenemos aproximadamente un poquito más de 10 años de conocernos, entonces medianamente sabemos de qué somos capaces en escena, hemos trabajado juntos en algunos otros proyectos, entonces fue básicamente así, ¿no? Me enteré por redes que lo estaban ya difundiendo, pero entre que de pronto sí nos comunicamos y de pronto no, porque pues cada quien tiene su carrera, pues nada, me invitó y dije encantado de participar, estamos cerca, entonces además decir que todo el tema bíblico, esta situación exegética que a mí particularmente me gusta muchísimo, pues me llama, ¿no? Entonces no sabía que iba a ser Jesús, eso sí lo tengo que decir, eso me enteré casi que el día de la repartición del elenco, entonces pues honrado de que me hayan distinguido con el personaje, ¿no? Esperemos que podamos estar a la altura porque pues todos los chicos que están participando son muy talentosos. Claro, y cargar literalmente con el peso de la cruz. Bueno, ese es otro gran reto que todavía no me han revelado, pero bueno, ya me estoy preparando mental y físicamente, creo que se puede lograr algo ¿Nos interesante. puedes platicar un poquito? Normalmente lo que es la película y tenemos que estarlo relatando ahí porque es como esa referencia popular que tenemos y muchos de los que a lo mejor ya están alejados del tema religioso. ¿En dónde comienza la obra? Porque Mm, la película empieza mm. en el monte Getsemaní, en donde está él pidiendo que a lo mejor no le den de beber el cáliz, cosas por el estilo. ¿En dónde está este montaje? ¿Dónde comienza? Bueno, es importante acotar que la terminología o la descripción de pasión de Cristo justamente alude a las últimas 12 horas, como bien lo señalaste. En el caso de la película, bueno, es un argumento guionizado que evidentemente generalmente lo ponen en el Getsemaní. En este caso, en la adaptación del Padre José de Jesús, la obra arranca en el pretorio. Ok. Una vez que Herodes Antipas ha rechazado condenar al reo, lo regresan con Pilatos y es donde se da la famosa escena del lavatorio de las manos para expiar sus culpas, ¿no? Ante el pueblo y el Sanedrín. Entonces la obra arranca en ese cuadro que es, digamos, la iniciación al La primer, iniciación del juicio, ¿no? así es, hacia la primera estación del Vía Crucis, ¿no? Ok. Es ahí donde arranca o da el banderazo de salida esta adaptación. Perfecto. ¿En qué te has inspirado? ¿Qué has buscado? ¿Cuáles han sido las formas que tú has estudiado para interpretar un personaje que pues yo creo que se va a seguir interpretando por el resto de la humanidad y que sin duda algunas queda huella, ¿no? En todos los que se dedican a eso de manera profesional. Yo tengo que contar a lo mejor una historia. En mi comunidad, cuando yo era niño, el Señor de las Verduras era Cristo cuando era el Via Crucis. Y para mí de niño, incluso viéndolo ya de adulto, toda la vida fue Cristo. ¿Cómo logras tú tener ese recubrimiento del personaje? Es un planteamiento interesante porque, como bien mencionas, eso ya es un arquetipo, o sea, es un personaje que no puedes quitar del marco referencial que ya está instalado desde hace muchísimos siglos, ¿no? Entonces, a mí particularmente lo que me interesa es una visión exegética, ¿no? Una Ok, visión, no una visión cliché o arquetípica, ¿no? Aunque eventual e invariablemente, como bien lo mencionas, eso se va a dar por antonomasia. Entonces, a mí lo que me interesa es la humanización del personaje, es ok. decir, sacarlo de la raíz propia de los evangelios canónicos y de todo lo que tenemos en los documentos, porque, insisto, a mí me gusta indagar sobre los personajes en su parte más humana que en su parte cliché. Entonces, te podría decir que esa es una referencia que yo tomo generalmente actuando desde mi yo actor Ok, y no desde una figura preconcebida, ¿no? Entonces, estoy trabajando el personaje todavía medianamente en una intuición, ¿no? Que espero poder llegar a complementar ya con pues, el trabajo del actor, que es emoción y habitar la circunstancia. creo que también está padre ese hecho de darle humanizar el personaje y pues creo que el máster de todo eso pues va a ser el director, ¿no? Vamos a ir rápido a un corte. Vamos a ir a un corte. Vámonos. Vamos a continuar con esta entrevista y por este lado tenemos a María Magdalena encarnada en Lisette Cira. ¿Cómo te sientes con este personaje? Cuéntame, ¿cómo está toda esa onda? Y también la misma pregunta que hicimos de este lado. ¿Cómo llegó a ti el personaje? Pues
Yo le dije a Agus que yo quería participar, porque para mí es como un orgullo ser de Texcoco y justamente es la primera representación que se hace aquí y para mí fue como de tengo que estar, ¿sabes? Entonces, pues yo le dije a Agus, yo quiero estar y él me dijo, perfecto, o sea, tú estás, ¿no? Y honestamente yo no pensé que me fueran a dar a María Magdalena, siempre ha sido un personaje que yo he querido interpretar desde que yo decidí hacer teatro, siempre quise ser María Magdalena, no sé por qué, como que me gustaba mucho y cuando me dice que voy a ser María Magdalena yo estaba extasiada, o sea, fue como, qué bonito, porque lo manifesté y Dios me dijo aquí está. Entonces, Ok. pues para mí, pues es como una dicha estar aquí. ¿En dónde has buscado tú a lo mejor estudiar ese personaje? ¿Te has inspirado en la película? ¿Has visto algún documental, algo por el estilo? Sin duda alguna el trabajo de Mónica Bellucci en la película, pues vaya, es impresionante la carrera que ha tenido, adicional a los demás personajes que también salieron en la película. Pero ¿en dónde has buscado tú, o más bien en dónde has encontrado la inspiración para humanizar, en este caso, a tu personaje? Lo primero que vi otra vez fue La Pasión de Cristo, justo con esta actriz tan talentosa. Y de ahí me fui a varios documentales y empezar a leer, porque pues María Magdalena tiene muchísimas historias, con tan solo decirte que en cada evangelio tiene una historia muy diferente. Claro. Entonces, para mí ha sido como un poco muy complejo saber de dónde tomarla, pero pues al final de cuentas no deja de ser esta mujer que sintió tanto por Jesús. Y creo que emocionalmente me estoy guiando por eso y pues por entenderla como mujer. Porque aparte hablamos de que desde esos tiempos ya callaban a las mujeres y las hacían menos. Y María Magdalena no pudo realmente expresar lo que sentía por Jesús y lo que sentía hacia la religión, Ok. porque fue callada. Entonces, creo que me estoy agarrando como desde ese dolor, desde ese silencio para representarla. Claro, tenemos que entender que María Magdalena ha sido uno de los personajes, pues, menos humanizados en los textos filosóficos y bíblicos, pero realmente no ha podido desaparecer del radar, quizás como la iglesia en determinado momento pueda buscarlo. Y qué bueno que ahora las nuevas generaciones están buscando darle ese empuje, ¿no? Ese empuje femenino que a final de cuentas la historia jamás la vamos a saber, la historia real jamás nos la van a contar, pero creo que es importante darle ese empujoncito femenino para que un personaje tan importante, no solo en la vida de Cristo, sino en la vida filosófica de la religión como tal, en este caso el cristianismo y el catolicismo, tenga esos cimientos fuertes para que las mujeres de nuevas generaciones encuentren en María Magdalena, en este personaje, un eslabón muy fuerte, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jesús? Yo creo que forma parte de la lista de mujeres vilipendiadas como Salomé, ¿no? Ok, Otras importantísimo. tantas mujeres que también fueron mártires después. Y algo interesante sobre la vida de María Magdalena es también que, como bien lo mencionaba mi compañera, dependiendo del evangelio o dependiendo del texto apócrifo al que podamos tener referencia, eh, tenemos versiones muy diferentes de la misma, ¿no? O sea, por ejemplo, en los sinópticos y en los canónicos son diferentes las concepciones, desde que fue la mujer de la que echaron 7 demonios hasta que fue la misma que querían apedrear, que después se dice que no, que era otra, que era una prostituta, que después la que ungió a Jesús. Es decir, puede tener muchas caras el mismo personaje, ¿no? Y creo que así como María Magdalena lo puede tener cualquiera de los que están siendo protagonistas de la historia. Entonces, las visiones y digamos, las caras que tiene, pues se vuelven absolutamente como un fractal, ¿no? O sea, no lo puedes ver en Sí, una claro. situación plana, sino con muchos vértices. Sí, se vuelve multidimensional la Exacto. situación de la perspectiva hacia un personaje, ¿no? Y el mismo Cristo, vaya, ejemplo, yo soy fanático de esta saga de libros que se llama El Caballo de Troya, y te dan un Jesús completamente distinto a lo que veníamos leyendo de niños, ¿no? Porque muchos crecimos con esa religión católica aquí en la región de Texcoco o en México, que es la religión más grande que existe, y te encuentras un Jesús completamente humano alejado de esa simulación, a lo mejor que donde todo era milagroso, donde todo era maravilloso y existe el fanatismo, y encontramos un Jesús completamente humano, razonal y razonable, ¿no? Es justo a lo que aludía recién que te decía, ¿no? De encontrar un Jesús abstraído del texto per se, ¿no?
Esto que mencionas de JJ Benítez es por nombrar una de las Una de las tesis. adaptaciones, Pero, por claro. ejemplo, Nikos Kazantzakis ya lo había hecho antes con La Última Tentación, que después Scorsese también hizo Maravilloso. película, la Sí. censuraron por supuesto, pero José Saramago también tiene otros acercamientos muy interesantes, es decir, o sea, la literatura, más allá de los textos sacros, también juega digamos, un papel muy importante y fundamental en cómo entendemos al Jesús contemporáneo, ¿no? Claro. Agustín, platícanos un poquito. ¿Es complejo la situación en la que actualmente nos encontramos, tanto como comunidad como comunidad religiosa, ¿no? Porque sí tenemos que ponerlos en listas distintas. ¿Cómo ha sido el enlace que tú has buscado como director de decir, bueno, tenemos un Jesús completamente letrado que busca personificar teatralmente un personaje humano que per se, como lo comenta él, hacer un ídolo, se convierte en el papel de Jesús, literalmente un hombre? ¿Cómo has encontrado ese enlace en la dirección con las instituciones católicas y con las generaciones que a final de cuentas lo están interpretando y que ya tienen otro razonamiento que de repente no encaja? Mira, yo tengo algo muy en claro. A mí me gusta la verdad en escena, Ok, ¿no? Tomé un texto con toda la carga religiosa, pero quise armar toda una cuadrilla de actores que pudieran darle peso a estos personajes justo desde la humanización. Porque yo siempre he tenido la filosofía de que si Jesús se convirtió en hombre, sintió lo mismo que tú y yo sentimos. claro. Es decir, Jesús tuvo diarrea, Sí, y claro. Jesús Sí, tuvo dolor de muela, ¿no? Y infección por algo. sí, sí, sí. Ajá, ¿por qué? Porque yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de otro tipo de películas como El Mártir del Calvario, ¿no? Donde Jesús es inmaculado y evoca a todas las imágenes religiosas populares que conocemos. Sí, fue literalmente muy teatral, enfocado en la teatralidad de los años 50, 60. Exactamente, ¿no? O sea, era como Jesús aquí. Y no, o sea, por supuesto que Jesús se moría de miedo en este momento, a pesar de aceptar su muerte, ¿no? En pro de todo lo que sea, pero es que yo no puedo concebir que nadie, por lo más zen que sea, no se muera de miedo ante la muerte, ¿no? Ante lo que Sí, ante viene. el sufrimiento, ante Exactamente. el castigo. Y además de eso, por ejemplo, me decía por ahí mi actriz, Alejandra Navarro, que es quien interpreta a María Virgen, Ok, me decía, Magdalena es muy famosa por llorar. Entonces María llora menos. Y yo le decía, no, o sea, es que no es que alguien llore más o que alguien llora menos. Te están matando a tu hijo. A alguien, para mí, la muerte de Jesús y María viendo cómo matan a su hijo. claro. A lo largo de 5 horas, yo les digo, es muerte de sicario. Es una muerte que no se aguanta. Porque seguramente hubo un punto en el que es, ya mátelo, ya que deje de sufrir, ¿no? Pero por supuesto que todas estas imágenes y referencias de las cuales yo te estoy hablando, como los sicarios o como que quiten el sufrimiento, es algo que a pesar de que las imágenes religiosas nos impregnan, no tomamos en cuenta. Ok. Y es justo donde yo quiero rascar. O sea, para mí, ahí, en ese dolor, apenas empieza mi escena. Entonces, tomo este texto didáctico, como te dije, con unos actores que me dan el soporte para poder mantener el dramatismo que se necesita. Porque yo le dije a María, yo quiero que María llore todo el camino. Pero no que llore porque Agustín lo dijo, Sino que sufra como madre, que ¿no? llore porque lo sienta como madre, porque vea a este ser, ¿no? Y así como María sufre, Jesús sufre también, ¿no? Incluso a mí me encanta la escena de la pasión, donde está él amarrado en el pilar y está suelto y ve a su madre y se empieza a parar. Sí, le da esa energía de no mereces esto, ¿no? Justo. Y yo le dije, por supuesto, ¿quién que vea a su madre no se levanta del hoyo en el que esté, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado a veces porque, por ejemplo, con mi visión como artista, yo movería varias cosas que tengo que respetar, obviamente porque estamos trabajando con la diócesis y porque también respeto mucho la religión. Es decir, yo soy católico y no soy tan practicante, por así decirlo, ¿no? Pero le guardo mucho respeto y a pesar de que yo estoy haciendo esto desde la teatralidad, es decir, desde una escenificación, también para mí, en mi concepción, es una manda, Ok. ¿sabes? Es una manda. Y a veces lo he dicho así de broma,
cuando empezó este Via Crucis, cuando empecé a gestionar el Via Crucis, empezó el verdadero Via Crucis para mí, porque mete un oficio, mete el otro, busca recursos, busca patrocinadores, completa elenco, los elencos no tienen tiempo para ensayar, porque muchos de nuestros actores son actores profesionales en activo, y luego la otra parte son actores en preparación, pero que tienen otras actividades como escuela, Ok. trabajo, y es difícil conjuntar a todo el equipo, ¿no? Sí, las necesidades de un elenco son distintas y más que es un elenco local, ¿no? Claro, es un elenco local donde hay de todos colores y sabores. Y bueno, te vuelvo a repetir, yo trato de hacerlo desde lo más respetuoso para la iglesia y desde lo más respetuoso para mi oficio, que es ser actor, ¿no? Ok. Y por ello es que estoy exigiéndoles emociones reales. Emociones reales, yo les decía a los chavos, yo nunca he auxiliado a alguien atropellado, o a alguien quemado, o a alguien descarnado. Entonces yo no puedo vislumbrar cómo sería mi reacción ante un hombre Con una necesidad así. deshecho como Jesús, ¿no? Porque lo deshicieron. O sea, cualquier parte de su cuerpo Terminó en deplorable estado. exactamente, ¿no? Entonces yo les decía, ahí empieza su escena, ahí empieza. Donde te duele, donde dices, ahí empiezas a actuar, ¿no? Porque yo lo que quiero darle al pueblo texocano, y no por quitar ni por restar importancia a la representación de Iztapalapa, que tiene muchos años, que es la más importante quizá de nuestro país, ¿no? Pero justamente como ellos no son actores, el interés hacia el acting es muy diferente. Ok. Y yo quiero un realismo tirando a naturalismo para esta representación. Entonces, por lo que me das a entender, también han respetado esos capacidades de poder jugar y decir, bueno, nosotros buscamos que la representación sea lo más real a los textos bíblicos, pero entendemos que el tema actoral no se va a adaptar al 100%, sino que va a buscar darle su toque, darle su esencia, buscar a lo mejor otras formas distintas a lo que está literalmente en un texto. Claro, claro, y de hecho fíjate que el elenco lo viene haciendo muy bien, porque yo le decía a Verónica, hay un texto bien bonito que puso el Padre José de Jesús, donde dice Verónica antes de enjugarle el rostro a Jesús. Entonces solo te buscamos cuando necesitamos de ti. Dice, ¿dónde están todos aquellos que se alimentaron de tus panes? ¿Dónde estás todos aquellos a los que sanaste? Entonces solo te buscamos cuando necesitamos de ti. Y yo le decía a mi actriz que hace Verónica, Yosahani Muñoz, yo le decía, ese es el texto. Yo hice justo esto para eso, para decirle a todos los feligreses, no solamente busques a Dios cuando lo necesites, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo Verónica, es lo que la mayoría de católicos, sin señalar a nadie, hacemos, ¿no? Solo estamos presentes con Dios cuando necesitamos algo. Entonces, ese texto tiene que tener cierto peso que tiene que recaer en estas actuaciones. Es un texto que yo no puse, es un texto que no nos está rompiendo con nada, es un texto que es una reflexión interesante desde lo bíblico, pero también cuando lo traes al presente, desde lo social, desde lo político, desde Claro. lo cultural. Sí, claro, solo cuando tenemos cierta necesidad buscamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, los que ya tienen hijos adultos, viceversa, ¿no? A lo mejor no quiero ver a mi hijo hasta que necesito que me done un riñón, porque de otro modo me voy a morir y tenía 30 años sin hablarle a mi hijo. Es un texto que sin duda relata completamente esta ambigüedad entre el ser humano espiritual y el ser humano literalmente humano, ¿no? Porque nos creemos muy capaces de ser seres individuales hasta que necesitamos de otra persona. Exactamente. Perfecto, pues no me queda más que agradecerle a este maravilloso elenco y como último, casi siempre existen anécdotas, situaciones curiosas cuando se relata esta. ¿A ustedes ya les ha pasado algo? ¿Tenemos algo que contar, algo que compartir que dices, wow, ¿no? Tú dices, me llegó de la nada, a lo mejor en ese momento estabas libre de trabajo y todo se fue acoplando. ¿Alguna nota curiosa, algo que les haya ocurrido a los actores o al momento del montaje? Pues mira, yo era el más estresado. Yo era el más estresado en todo esto. Y yo creo que sí, el punto más importante es recibir un mensaje del maestro Eduardo Pauli diciéndome, invítame a actuar.
Porque entre la cartera de actores, yo hice una publicación, Pública, literalmente. sí, para que el pueblo llegara, ¿no? Del cual no tuvo tanta respuesta y ahorita que lo pienso, de todos los que escribieron que los convoqué, solamente ahorita se mantiene una señora, que no es actriz, pero que lo está haciendo fenomenal, Ok. ¿no? Y yo tenía una cartera de actores a los cuales yo mismo invité, exalumnos, excompañeros, pero yo decía, ¿de dónde voy a sacar un Jesús? Un Jesús que sea capaz de representar este personaje con todo lo que eso significa, ¿no? La gente me preguntaba, ¿tú vas a ser Jesús? Y yo les dije, es que no puedo estar dentro y fuera. Aunque tengo un equipo maravilloso que me respalda, ¿no? Aquí está aquí, no la ven, no la escuchan, pero está aquí Lucero Cira y Arturo Rodríguez, que son mis asistentes y me respaldan y están cuidando todo lo que yo necesite. Yo no podría estar dentro como Jesús y revisando todo lo de afuera. Claro. Es por eso que mi personaje dentro de la representación es el jefe de los romanos, porque tengo mucha más libertad, ¿no? Y me dicen, tú vas a ser Jesús. Y yo, Y no. les pegas. Claro, a todos. Valor agregado Así, en sí, el sí. personaje. Sí, aparte como soy yo de carácter. Entonces yo decía, yo no puedo ser Jesús, yo no puedo. Y no tenía alguien con todo el peso todavía un día antes de revelar mi elenco. Entonces me dice el maestro, invítame a actuar. Y yo no es que no lo quisiera, sino simplemente que como este trabajo es un trabajo para la comunidad, el cual no está siendo remunerado para los actores, y yo respeto mucho siempre el trabajo de los actores. Claro. Entonces, si yo no les puedo pagar, no les llamo. Entonces yo dije, claro, tengo al maestro en disposición, y el maestro tiene toda la experiencia, formación profesional, sabe mi lenguaje, nos entendemos muy bien, somos grandes amigos desde hace 10 años, hemos llorado juntos, hemos pasado varias cosas, nos hemos agarrado el chongo también. Dije, ¿quién sino él? Y entonces abro sus papeles. Ahorita el maestro tiene el cabello corto, ¿no? Y en la foto que me manda tenía el cabello largo y dije, claro, o sea, esta es la señal. Fue una revelación. Él tiene que ser Jesús. Entonces ya le escribí y le dije, maestro, ¿me haces el honor de ser Jesús? Y creo que así la misma sorpresa que él se llevó de que yo lo buscara para eso, yo me llevé cuando él me dijo que sí, ¿no? Sobre todo porque no es que mis demás actores le resten importancia a esto, sino que desde el minuto uno yo sé la seriedad con la cual tomó este papel, también la pasión que siente por el mismo tema, Ok. ¿no? Por ese tema que nos atrae a todos en general, porque Sí, claro. lo mismo lo expresó Alejandra Navarro hacia su personaje como María Virgen, ¿no? Entonces yo dije, ahí es, Señor. Y yo también tengo algo, las cosas son como tienen que ser y los tiempos de Dios son perfectos. Y en ese momento llega él, llegan el demás elenco y me faltaban como 8 personajes. Y empiezan a llegar y se empieza a acomodar todo. Entonces yo dije, claro, Señor, señora, a mi padre y a Claro. claro, Señor, esto es lo que tú querías que fuera, ¿no? Así. Y a partir de ahí, no te miento, o sea, mi alma descansó. Y lo mismo me pasó con la cuestión, por ejemplo, yo tenía que conseguir tela para más de 30 vestuarios, la banda de guerra, va a haber una banda de guerra en la representación, un coro, todo esto, la manera en la que se fue resolviendo, yo dije, el aprendizaje para mí es confiar en el Señor. Ok. Solo confía. Él te lo va a dar, Él te lo va a poner como, va a salir como Él quiere que sea, ¿no? Y yo creo que eso es lo más fuerte que me ha pasado y que me ha dejado así de, esto lo tengo que aprender a partir de este momento. Pero sí, me pusieron a un excelente Jesús con una presencia escénica increíble. La gente viéndonos ensayar acá y ya hasta le preguntaron al padre, él va a ser Jesús, él va a ser Jesús. Justo eso necesitamos, un Jesús que marque la historia en Texcoco. Sí, y más siendo la primera vez, ¿no? Así es. Lalo, me gustaría saber qué reflexión le puedes regalar en este caso a la gente. Ya nos tenemos que ir prácticamente. ¿Qué le ofreces a tu público, a tu audiencia a través de este personaje? Mira, escuchando ahorita lo que dice Agustín, yo me declaro respetuosamente agnóstico, siempre lo he sido. Sin embargo, siento, como bien lo mencionó, una gran pasión por el tema Ok. a tratar, ¿no?
Entonces creo que eso dota de una potencia muy interesante el trabajo del actor. Yo siempre se lo digo a mis actores cuando yo dirijo, ¿no? Si tú no tienes la historia en la mano o no tienes al personaje en la mano y conoces sus entrañas más profundas, difícilmente podrás Interpretarlo. mimetizarse con él, ¿no? Entonces, desde esa trinchera yo te podría decir, aunque yo estoy en las antípodas dogmáticas, digamos, de lo que podría ser una representación tradicional, como se mencionó en esta palabra, que se hacen protocolos increíbles para saber quién va a ser Jesús, tienes que cumplir ciertos requisitos, o sea, yo no tuve que pasar por eso, ¿no? Yo tuve que pasar simplemente por un filtro de actor y punto. Entonces, en ese sentido, se genera un respeto y una responsabilidad doble porque justamente estamos hablando de un personaje que no es cualquier personaje, sino es el Claro. personaje central y capital de la historia, de la humanidad. Entonces, esa es un poco la reflexión hacia mí y hacia el público, pues bueno, lo que siempre hago cuando salgo de escena, ¿no? Es derramar en el escenario o la cosa que sea tu escenario, Entregarte. sea una calle, sea un aforo, sea una caja, el actor tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, con mucho respeto, con mucha dedicación y sobre todo me siento honrado, como te decía al principio, de poder, tú como actor nunca te imaginas que vas a encarnar ciertos personajes, o sea, algunos son imposibles y cuando llegan estos que son capitales, pues son premios, ¿no? Entonces me siento honrado y pues invitar a la gente que vaya a ver la representación, que esperamos sea la primera, como dice Agustín, de que se siembre una Una tradición tradición. a perpetuidad, ¿no? Muchas gracias, Bien, Lalo. gracias. Liz, ¿qué le regalas a tu público y qué esperan de María Magdalena en tu encarnación del personaje? Pues yo les regalo, ahora sí que mis sentimientos, mis emociones como María Magdalena, porque justo Agus lo dijo, María Magdalena es conocida por ser la chillona, ¿no? Pero creo que María Magdalena es más que eso, más que una mujer que llora, es una mujer muy fuerte y una mujer muy sabia. Entonces yo quiero regalarle eso al público. Perfecto. Pues no nos queda más que agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de este Facebook Live. Agradecerle obviamente a la Arquidiócesis de Texcoco por Gracias. esta increíble oportunidad de poder tener talento local y explotar ese talento, ¿no? Porque al final de cuentas de nada nos sirve tener dos, tres cabezas de personajes cuando realmente no los utilizamos. Muchas gracias, Agustín, por tu entrega, por tu talento, por tu pasión. La verdad es que yo he sido partícipe de ver tu trabajo y la verdad es que es una entrega increíble. Muchas felicidades Lalo, Gracias. muchas felicidades Liz y muchas gracias por dar pie a que en Texcoco principalmente se busque representar no solo el teatro, sino las historias que causan tendencia y que se vuelven mágicas en todos lados. Muchas gracias, yo fui Neri Cabrera. Esto fue una entrevista con el elenco de La Pasión de Cristo. Adiós.